Vamos a ver ahora cómo podemos gestionar archivos en nuestros documentos. Cuando tenemos un documento de un tamaño limitado, podemos hacer que todo el texto figure dentro de él. Sin embargo, esto deja de ser conveniente cuando el documento del que hablamos tiene una extensión considerable. Un ejemplo muy claro sería el caso de un libro. Nadie querría tener un libro en un solo archivo LaTeX porque el buscar la distinta información dentro de ese documento sería realmente muy farragoso. Por lo tanto, lo que podemos hacer es seccionar nuestro documento en varias partes y grabar entonces cada una de esas partes en un archivo distinto. Bien, para eso, cada uno de esos archivos que contienen partes del documento tienen que grabarse con la extensión .tex como cualquier otro archivo de LaTeX, pero sin embargo no tienen por qué tener la estructura que tendría un archivo de LaTeX que fuera completamente ejecutable por sí solo. Por ejemplo, no tiene por qué tener o no debe de tener un encabezado, una declaración de paquetes, un begin document, un end document. Bien, eso no debe de utilizarse en esos archivos que en realidad vamos luego a incluir en un documento más grande y que por lo tanto simplemente representan fracciones del código del documento principal. Bien, para la generación final del documento a partir de esos archivos parciales, pues bastará con utilizar este tipo de estructura. Tendremos un documento que es el documento raíz, también será un documento .tex, pero ese sí que tendrá un preámbulo y su begin document, end document, y dentro del cuerpo del documento, allá donde queramos insertar una parte específica de código LaTeX que figura en un archivo aparte que tenemos en nuestro ordenador, simplemente tenemos que utilizar la instrucción input seguida del nombre del archivo. No es necesario que figure ahí la extensión .tex. Cabe decir también que en principio todo el código que esté incluido, pues por ejemplo en este caso en el archivo S1, será insertado en ese punto de nuestro documento. Sin embargo, si dentro del código de ese archivo utilizáramos la instrucción en input, en ese caso todo lo que figure a continuación no será insertado en nuestro documento. Bueno, esto puede tener alguna utilidad para tareas de depuración. Si nos interesa tener en nuestro archivo S1 cosas, pero no queremos borrarlas, pero no queremos en realidad que se utilicen en el documento raíz, debemos entonces escribirlas a partir de la instrucción end input. Bien, cuando estamos escribiendo un documento, sabemos que, bueno, a LaTeX le lleva un cierto tiempo realizar el compilado del mismo. Si se trata de un documento pequeño, pues apenas probablemente nuestro ordenador tardará unos segundos en mostrarnos el resultado final. Sin embargo, cuando estamos hablando de un documento largo, como podría ser un libro, esto puede llevar varios minutos perfectamente. Bien, en ese caso, si yo estoy trabajando en una parte específica del documento, puede ser que no quiera generar pues otras partes del documento que ya sé que están elaboradas de forma correcta. Para eso, bueno, pues tenemos la opción de comentar la línea donde aparezcan archivos que en realidad no queremos en ese momento incrustar y que por lo tanto no aparecerán reflejados en el documento compilado. Bien, esto es así, de esa manera podemos trabajar de forma ágil con documentos grandes donde tenemos numerosos archivos de los cuales solo en realidad queremos ver el contenido, por ejemplo, de uno o de unos pocos. Sin embargo, esto tiene un problema serio y es que en ese caso, dado que todo el código en este caso incluido en este archivo se ignora, en realidad las referencias que aparezcan
en el documento que estamos generando no serán correctas. Por poner un ejemplo, si en este archivo SE1 aparecían 3 tablas, la primera tabla que aparezca en el código correspondiente al documento SE2 debería de ser la tabla 4. Dado que hemos excluido ahora el contenido de este documento, sin embargo esa tabla aparecerá ahí ahora con la denominación tabla 1. Bien, esto es efectivamente una limitación notable de la instrucción input, que haya que existan opciones mejores cuando queremos hacer esto. Y en concreto, LaTeX nos proporciona para esta función mejorada la instrucción include. Esta instrucción es similar a la instrucción input, con la diferencia de que, por un lado, el contenido de cada archivo se va a mostrar en una página aparte. Es decir, que una vez generado lo correspondiente al código de la sección del archivo SE1, el de la siguiente sección aparecerá ahora en una página separada. Y por otro lado, nosotros con esta cabecera include only podemos seleccionar cuál de esos archivos queremos mostrar en el documento final y cuáles no queremos mostrar. Si por ejemplo en este caso, como en el ejemplo anterior, queríamos excluir la compilación del documento SE1, bastará con entonces en la cabecera situar que incluyamos exclusivamente el documento SE2. Debemos de tener en cuenta de que esto no va a reproducir el mismo efecto de la instrucción input del ejemplo anterior, porque en este caso efectivamente el archivo S1 sí que está ahí y por tanto LaTeX sí que va a generar una serie de archivos auxiliares que le permitirá saber, pues por ejemplo, cuántas tablas aparecen en ese archivo, independientemente de que luego no se nos muestre realmente el resultado de compilación de esa parte del código. Con lo cual, aunque el documento, en este caso, aparecerá solo con el contenido del archivo SE2, las referencias mostradas en él sí serán plenamente correctas. Por otra parte, si no fuera aceptable el hecho de que el contenido de cada archivo aparezca en una página por separado, lo que podemos hacer entonces es utilizar la instrucción include únicamente durante la fase de elaboración del documento y finalmente, cuando ya el documento es definitivo, sustituirla por la instrucción input, por supuesto, borrando en este caso también la cabecera del include only. De esa forma, simplemente el código será insertado y el documento final será generado de forma correcta.